Bueno, hola, como siempre, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Sean bienvenidos a este programa para y por los jóvenes. Esto es importante. En Modo Futuro es un espacio que pretende mostrar el pensamiento de los jóvenes. Los jóvenes son importantes en la consolidación de la democracia. Ellos tienen que decir y muchas cosas. Y nosotros en estos últimos programas estamos viendo además el gran nivel de nuestros presentadores del programa En Modo Futuro, Rodrigo y Diego, a quien voy a dar la bienvenida al día de hoy porque es un tema realmente importante y central y que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo, la situación, la crisis económica, la crisis política, la crisis institucional, pero lo que nos afecta a usted, a nosotros es: no hay dólares, no hay combustible, las colas, terrible, esto genera incremento en los precios de los productos de la canasta familiar, etcétera, etcétera. Esto es un tema que tiene, por supuesto, causas y por ahí habría que encontrar posibles soluciones. De eso vamos a hablar en Modo Futuro con los jóvenes. Doy la bienvenida a primera instancia a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Gracias, Delfín. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como tú decías, uno de los temas más importantes y gravantes de las últimas décadas, que puede ser el inicio de una crisis inminente si no se hace nada. Es así que voy a dar la palabra a Rodrigo para que nos pueda dar una introducción y se pueda presentar obviamente y dar la introducción de este tema muy importante que tenemos que tocar de inmediato. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, querido Delfo, querido Diego? Un gusto estar nuevamente junto a ustedes esta semana. Para toda nuestra audiencia, lo prometido es deuda. Quienes nos estuvieron acompañando el programa anterior, justamente inicié también el programa deseándole mucha fuerza a todos los bolivianos porque habíamos empezado con una semana bastante difícil, la escasez de combustible, los precios que continuaban al alza, escasez de algunos alimentos también, que es algo que ya estamos empezando a observar a día de hoy, filas para harina que cada vez se normalizan un poco más. Realmente los problemas coyunturales que estamos afrontando como bolivianos día a día son bastante preocupantes. Ahora bien, justo hoy vamos a hablar sobre lo que es la falta de dólares, la falta de combustible en nuestro país, por qué existen filas para poder cargar combustible en este momento, que para quienes nos estén viendo de algún otro lado, porque lógicamente todo boliviano debe conocer muy bien esta situación, en Bolivia estamos en un contexto en el que a día de hoy tenemos que hacer filas que van desde 3 horas hasta 30 para poder abastecer nuestros vehículos con combustible. Ya sea que estos sean vehículos de transporte pesado, vehículos privados, motocicletas, es indiferente. Antes habíamos tenido incidentes de escasez de diésel que afectaban al transporte pesado principalmente, pero a día de hoy la crisis, la escasez ha llegado también a la gasolina, entonces está afectando a toda la población en general. Y bueno, dependiendo la ciudad de la cual estemos hablando, varía el tiempo de espera que se tiene que hacer en los surtidores, en los centros de abastecimiento de combustible. Ahora bien, para poder introducir el tema, tenemos que remontarnos a los antecedentes y tenemos que entender también, querido Delfo, que dentro de todo lo que tiene relación a la administración económica, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Los problemas que estamos viviendo a día de hoy son problemas que se gestan desde hace décadas atrás, desde hace mucho tiempo tienen atrás. una causa. Exactamente. Ya vamos a hablar de las causas entonces. Exactamente. Podemos remontarnos rápidamente al contexto que hubo en Bolivia después del 21060. Después de la aplicación del Decreto Supremo 21060, existió en el país el ambiente propicio para la inversión privada, lo que terminó permitiendo que se encontraran pozos y se comenzara la perforación de una gran cantidad de pozos en el territorio nacional. Posteriormente a esto, tenemos que saltar al año de la nacionalización de los hidrocarburos, el año 2006, en el que se nacionaliza los hidrocarburos. YPFB pasa por completo a ser de propiedad estatal. Sin embargo, se le entrega al gobierno una empresa que contaba con pozos ya perforados y que estaban listos para poder extraer el crudo y generar ingresos al Estado. Esto es importante decirlo porque hay un proceso. O sea, en el tema de hidrocarburos no es que inviertes hoy y el próximo año recuperas, ¿no? Exactamente. Sino tienes un proceso de 5, 6, 8, 10 años, incluso muchos pozos tienen esa misma cantidad una vez que están produciendo en lograr la máxima
explotación del mismo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que los llamados gobiernos neoliberales hicieron el trabajo y quien cosechó fue el gobierno que ingresó al frente del movimiento al socialismo. Exactamente. Entonces, hubo una época de bonanza y cuando hubo, en esa época de bonanza viene lo que ellos llaman el proceso de nacionalización, que fue la reconducción de los contratos, yo diría, pero más allá del tema ese, ahí estamos. Sí. ¿Qué pasa después? O sea, empezamos a tener mucha plata. Exactamente, como se entregó una gran cantidad de pozos que estaban listos para poder funcionar, para poder generar ingresos, el gobierno comenzó a percibir el ingreso de divisas de forma bastante cuantiosa. Le vendíamos a la Argentina, le vendíamos al Brasil, por ejemplo. Sube el barril de petróleo, que es el que también ve el tema del gas. Justamente coincidió con lo que fue el auge del precio de las materias primas, entonces fue el ambiente propicio para que el gobierno se beneficiara con ingresos que Bolivia no había visto nunca antes en su historia. Y que fueron justamente los que permitieron que en esa época se gastara a manos llenas. Permitieron también que se percibiera la sensación de un progreso genuino, un crecimiento económico genuino, porque se disparó el gasto público, se disparó la obra pública, algunas no tan bien planificadas, obras que no deberían haberse realizado, gastos innecesarios, un sinfín de cuestiones que terminaron derivando en que el dinero percibido por el ingreso de los hidrocarburos fuera dilapidado. Ahora, a la par de esto, no se invirtió en la exploración y perforación de nuevos pozos. Ese es el gran problema, ¿no? Exacto. Y al parecer, al mismo tiempo, si bien el Estado boliviano se benefició con esta renovación de contratos llamada nacionalización, pero al mismo tiempo y con el transcurrir del tiempo hace una trampa que es hecho el propio Evo y el país ha caído. O sea, hemos recibido mucha plata, pero la gente ha dicho yo, si se trata de invertir en Bolivia ya no voy, ¿no es cierto? Las condiciones tienen que ser diferentes. Entonces llega el 2013, 2014, empezamos la debacle y ahí no se ha hecho nada. Exactamente. Comenzó la debacle y no se hizo absolutamente nada, tampoco se venía haciendo hasta antes de eso, no se hizo ni siquiera el intento de poder explorar y perforar nuevos pozos. Ahora aquí también hay que entender algo muy importante, no es necesariamente una falta de voluntad o un mal manejo dentro de YPFB lo que terminó derivando en esto. Tenemos que entender que YPFB como tal no tenía la capacidad de poder explorar y perforar nuevos pozos por cuenta propia. Y la participación de privados durante los años del movimiento al socialismo en el sector de los hidrocarburos fue completamente escueta. El caso de YPFB es muy similar al caso de BOA, por ejemplo, de Boliviana de Aviación. YPFB monopolizó el negocio de los hidrocarburos en Bolivia, no permitió el ingreso de inversión privada ni nacional ni extranjera. Y al final, al no tener la capacidad de poder explorar y perforar nuevos pozos, fue como con lo de litio. Yacimientos de litio bolivianos no tienen la capacidad en este momento de explotar el litio boliviano de manera correcta, y YPFB tampoco la tenía. Claro. Requería de la ayuda de privados. La vaca ya no estaba dando la leche que antes nos daba, ¿no? Exactamente. Y no le hemos dado más pasto para que engorde y volvamos a tener leche, una manera para que la gente nos pueda entender. O sea, se debió invertir. Y eso es lo que no se ha hecho. Y sumado a eso tenemos el tema de la subvención, ya que el precio que pagamos en Bolivia por la gasolina es menos de la mitad del que se paga en la mayoría de nuestros países vecinos, sin necesidad de tener que remontarnos a países demasiado alejados. Y esa subvención justamente salía o se podía sustentar gracias a los ingresos cuantiosos que estaban generando los hidrocarburos antes. Cuando el gobierno ya empezó a ver reducidos sus ingresos, no cortó esta subvención, no hizo siquiera el intento de cortarlo. Bueno, Morales en determinado momento sí, aunque terminó cediendo ante los reclamos por el gasolinazo y todo lo demás, porque incluso él, dentro de todo su egocentrismo, se dio cuenta de que era una medida que no podía sostenerse en el largo plazo, no se podía sostener en el tiempo. Entonces, al final, el excesivo gasto con la subvención, el excesivo gasto público, sumado a la baja de ingresos, terminó por volverse algo completamente insostenible para Bolivia. Y ahí hay una palabra, déficit fiscal. Exactamente. O sea, lo que alguna vez también hemos dicho acá, recordarán, es, o sea, ya no había plata para la fiesta y ellos seguían metiéndole la fiesta.
porque cuando hay plata sí está bien y está clarísimo como un elemento central que la base del modelo económico del movimiento al socialismo estaba centrado en la cantidad de recursos que venían fruto fundamentalmente del tema de la venta del gas a la Argentina y a Brasil. Hemos recibido mucha plata, la hemos dilapidado, y cuando ya estaba centrando a números rojos, ahí creo que no pusieron las barbas en remojo, y este gobierno, cuando el actual presidente incluso era ministro, esto es importante, no se pueden lavar las manos, porque estamos hablando de la misma cosa, porque hay gente que está separando que cuando Evo, que cuando Luis, no, que cuando el MAS, todo este tiempo ha hecho todo esto, hemos tenido este problema. Primero, ¿qué es la subvención? Justamente es bueno aclarar esto a palabras sencillas, porque justamente muchos no saben qué es esto, aunque se menciona bastante en cada palabra de cada medio periodístico. La subvención es una política estatal que permite que el precio de la gasolina interna y de diésel sea menor al costo internacional. Ahora, justamente esto se da desde 2004 por el decreto 27091. Y ahora es bueno entender por qué la subvención es una causa de que no haya dólares para comprar el combustible que hace falta para abastecer ahora a Bolivia. Justamente es el modo de entender cómo funcionaba Bolivia. Como decía Rodrigo, en la época de la bonanza económica de los recursos naturales, esto funcionaba de ese modo. Había tanto recurso natural, hablando del gas natural, que funcionaba de esta manera. Había suficiente para abastecer la demanda interna y había suficiente para poder exportar a otros países. Y justamente, ¿con qué se pagaba la subvención? Con el dinero que se ganaba la exportación a otros países. Y esto fue gradual hasta un determinado tiempo en Bolivia, que es el año 2016, 2017 si no me equivoco, donde obviamente con el modelo que tenemos extractivista y monoproductivo, que era atacar y sacar gas natural, en un momento se iba a acabar y se fue acabando hasta el día de hoy. Y ahora, para pagar esa subvención, como lo pagamos con la exportación de gas natural, ahora se hace en una menor medida. Justamente lo que se hacía en 2006 ha bajado prácticamente hasta un 5%. Es decir, que no hay dinero para pagar esta subvención, ni el mismo gas que importamos justamente de otros países. Dos elementos entonces, ¿no? Se nos ha acabado el gas, por decir así, ya no tenemos reservas, ya no tenemos que vender, elemento uno, y elemento dos, cuando estamos vendiendo estos últimos años, ya estamos vendiendo prácticamente a precio de gallina muerta, o sea, a muy bajo costo. O sea, el periodo de la bonanza, cuando teníamos mucha plata, y fue hasta el 2014, y a partir de ese momento de 2014 ya el Estado, Evo Morales, Luis Arce, el MAS, debieron tomar los recaudos. Como se dijo, o sea, el de hacer una inversión en exploración de pozos, qué sé yo, toma su tiempo hasta llegar al momento de la explotación del mismo y de ahí a la venta, a la monetización de ese recurso. Si se hubieran hecho esas inversiones, probablemente el 2014 y el 2015, cuando el gobierno ya sabía qué es lo que estaba pasando, hoy, 10 años después, 9 años después, hubiésemos tenido la posibilidad de seguir generando recursos. Pero eso es lo que no se ha hecho. Y han metido mano para ver el tema del déficit fiscal a otro tipo de reservas, o sea, ya no es el gas. Exacto. Y bueno, reservas para culminar esta idea, Delfo, de la subvención, ahora no tenemos dinero para pagar la subvención, no tenemos dinero para pagar el gas importado para abastecer la demanda interna del combustible gas. Diésel y gasolina, ¿no? Y justamente ahí, ¿qué hacemos para pagar? El Estado justamente usó la Reserva Nacional de Dólares y de Oro para pagar la subvención, que no se puede pagar ahora, y también el gas importado. Y también se usó lo que son los créditos. Se prestó dinero a otros países, pero se prestó dinero a entidades internacionales financieras para poder pagar esta subvención y esta importación de gas. Porque ya no hay justamente de dónde sacar, y es por eso que al día de hoy no hay dólares para poder abastecer la demanda interna de combustible. Se fue el tema de la subvención, que es muy importante entenderlo. Muy bien, ahí está. Vuelvo al tema contigo, Rodrigo. A ver, hay déficit, todo lo que está diciendo Diego nos acomoda también otro elemento, o sea, deuda externa, pero había también deuda interna. La deuda interna es esto, o sea, el Estado tiene que sacar platita para seguir pagando la fiesta, por decir así, y tuvo que prestarse del Banco Central. Y el Banco Central echó mano a sus reservas.
gran parte en oro, ¿no es cierto? En su momento se habló de 14.000, 15.000 millones de dólares y hemos llegado a menos de 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? En el tema de la reserva, entonces ya no hay plata, ya no hay de dónde sacar. Afuera ya no nos dan, no somos sujeto de crédito, internamente ya estamos llegando ahí y probablemente se habla de esta emisión monetaria, o sea que el Banco Central está imprimiendo billetitos y eso a futuro va a generar un periodo de inflación. Estamos bien, ahí nos hemos quedado, o sea, nos ha hecho un buen manejo de la economía. Sí, en absoluto, querido Adelfo. Y bueno, aquí hay que hacer una puntualización importantísima y es algo que también la gente tiene que entender. Las reservas internacionales del Banco Central, los dólares que el Banco Central maneja, no son más que los ahorros en dólares de los bolivianos. No es que el Banco Central produzca dinero y tenga medios por los cuales gana esos dólares ajeno al esfuerzo o al trabajo de todos los bolivianos de a pie. Es nuestro dinero el que se ha gastado en subvencionar el combustible que entra al país. Entonces al final terminamos pagando lo mismo y en realidad yo creo que nos sale más caro. Se metió mano a las reservas internacionales del Banco Central. A día de hoy no hay o no se publica, no se actualizan las reservas, la cantidad de reservas de manera periódica. No hay información. Exactamente. Y que, ojo, eso es sumamente grave porque justamente, y se maneja de la misma forma, independientemente del Banco Central que estemos hablando, ya sea el boliviano, el de Argentina, los bancos centrales tienen que actualizar la información respecto a las reservas porque es el dinero de la gente. Aún más después de que el Banco Central les pidió los dólares, al notar la escasez de la divisa, a los bancos privados. Bueno, no les pidió, los obligó a que le entregaran los dólares y el Banco Central a cambio les entregó bolivianos para que estos pudieran realizar préstamos y ese tipo de cosas. Entonces, es justo por eso también que igual la banca privada ha terminado quedando sin dólares. Y poco a poco también el Banco Central lo mismo. Existen economistas que incluso estiman que a día de hoy las reservas bolivianas pueden estar rondeando los 50 millones de dólares. Lo que es nada. Estamos prácticamente en cero. Estamos en la quiebra. Está bien. Y bueno, entonces es un manejo completamente nefasto de la economía. También ahí ha existido la emisión de los bonos por parte del Banco Central, que lógicamente como la gente, los bolivianos ya no tenían confianza en el Banco Central, han sido muy pocos los que han comprado, los que han adquirido bonos. Y ni qué decir de inversionistas extranjeros, nadie está loco como para venir a comprar bonos de un banco que está haciendo las cosas tan mal. Entonces fue el mismo Estado haciendo uso del dinero de los aportes de la gestora, que terminó adquiriendo estos bonos emitidos por el Banco Central. Y sí, justamente el tema de la emisión monetaria es una posibilidad, no sabemos si se está realizando a día de hoy aún, esperemos. Tampoco hay información. Exactamente, esperemos que no, pero de todas formas no solucionaría el problema, porque justamente en este momento lo que no tenemos son divisas. Por mucho dinero que el banco imprima, solamente le seguiría quitando poder adquisitivo a los bolivianos. Y ahí hay otro detalle a puntualizar. Los precios como tal, el precio de la canasta familiar y de todo lo que consumimos, los vehículos y todo lo que compramos, no están subiendo. Un Suzuki Alto que hace 2 años o 3 años atrás valía $10,000, a día de hoy sigue valiendo de esos $10,000. El problema es que se ha reajustado estos precios de cara a la escasez de las divisas y al precio del dólar en el mercado paralelo. En realidad lo que está pasando no es que los precios suban, sino que los bolivianos cada día perdemos poder adquisitivo. En palabras más sencillas, cada día... Nuestro peso boliviano es el que ha perdido su valor. Exactamente. No es que el dólar bueno, en realidad... como resultado es verdad, subió el dólar, pero en realidad nuestro peso es el que está bajando. Exactamente. Ha perdido valor. En palabras más sencillas, podemos decir que cada día nos hacemos más pobres. Estamos pagando los errores del gobierno con nuestro bolsillo. Y es justo por eso que la gente tiene que entender que ya sea en este gobierno o con el siguiente o en algún momento, la subvención no es sostenible, se tiene que acabar. Porque al final nos sale más caro no tener gasolina. La gasolina más cara es la que no hay. Y el efecto en cadena que existe
para con nuestros bolsillos es notorio. Muy bien, ahí está entonces, nacionalización de recursos naturales, el 2006, un 1 de mayo, recordarán, fue así. En realidad lo que ha generado en el fondo ha sido un gasto público desmedido, con todo lo que se ha dicho. Nuestra economía siempre ha sido dependiente de la exportación del gas, no hemos tenido la posibilidad incluso de hacer inversión en exploración, y es porque Bolivia tampoco le ha dado seguridad jurídica a la inversión extranjera. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer como posible solución, lo tendrían que hacer el próximo gobierno que viene, es ajustar las leyes para dar mayor certidumbre, mayores certezas, respeto, facilidades para que la gente pueda venir a invertir en Bolivia. ¿Y en qué va a invertir en Bolivia? Recursos naturales, está bien. Va a invertir en minería, va a invertir en tema de hidrocarburos, va a invertir en el tema del litio, más allá de lo que también hemos hablado con la empresa china y la empresa rusa. Entonces, yo creo que esos son las causas, digamos, que ha generado todo esto. Ahora bien, vayamos a ver el momento de esta crisis. El gobierno ha llamado, ¿no es cierto?, y ayer ese llamado no ha tenido una respuesta positiva. ¿Cómo ves este tema, Diego? Bueno, primero creo que las medidas que se ha tomado de inmediato del gobierno han sido ineficientes. Primero, hablando de las 10 medidas que proclamó Arce la anterior semana, que ninguna ayudaba obviamente al problema, eran obviamente paliativas, pero ya no sí han ayudado efectivamente al problema del combustible. Un solo ejemplo de la aplicación que tenía que crear ANH para poder decir al consumidor, en esta gasolinera hay gasolina. Ajá. ¿Quién sabe cuánto habrán gastado por la aplicación? Totalmente ineficiente para descargar una aplicación y decir, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Ya, no se han mareado la perdiz entonces. Prácticamente las medidas que están tomando y quieren tomar son ineficientes. Una medida que está sonando demasiado estos días es que se aprueben en la Asamblea los 1.600 millones de dólares de crédito y que esto va a poder satisfacer y cubrir la demanda de combustible. Perdón. Esto lo dice la ministra de la Vicepresidencia, el presidente, varias autoridades. Lo que te tengo que aclarar después, esto es un tema muy importante porque va a seguir sonando. Justamente estos créditos ya están en la Asamblea, como mencionan, y equivalen a 1.600 millones de dólares. Pero destacar que estos créditos no tienen la finalidad de abastecer y comprar combustible. Ahí está el tema. Exactamente. Van a bicicletear, para que la gente nos entienda. ¿Quién alguna vez no ha escuchado ese nombre? Bicicleteo, saco plata de un lado para poner al otro lado, ¿no es verdad? Eso está queriendo hacer el gobierno. De acuerdo, está bien. Aclarar totalmente eso, que no les mientan, que no les mientan de frente la cara. Estos créditos son para otra cosa y tienen finalidad de otra cosa. O sea, no es para adquirir combustible. Para nada. Sin embargo, podría generar que esa inversión ponga en el mercado dólares. Por ahí tal vez aparezcan los dólares, con probabilidad, dicen algunos, no sé. Pero para comprar combustible, esos 1.600 millones de dólares, no son para proyectos específicos. Exacto, igual voy a tocar ese punto al final de esto para justamente rebollar, porque igual es importante para descartar esta idea, porque tiene que ser descartada. Justamente estos 1.600 millones de dólares están divididos en 16 programas que el ministro de Economía y Finanzas en febrero de 2025 presentó como en un informe para qué van a ser los créditos. Ninguno tiene el fin de comprar combustible. Entre ellos se puede destacar que hay proyectos para el COVID, proyectos para crear una planta refinadora de zinc y hidruro. Hay un proyecto que se aprobó ayer para cubrir los desastres naturales de 75 millones, pero ninguno tiene el fin de comprar combustible. Ahora, pueden decir, pero ya va a haber crédito y que usen ese dinero para pagar el combustible. Totalmente no se puede. Justamente por la norma esto es ilegal, dar fin a un gasto, a un recurso público y dar otro fin a este recurso público es ilegal, justamente penado en el Código Penal con el delito de malversación. Modificado por la ley 1390 para fortalecer justamente la batalla contra la corrupción de los servidores públicos. Es decir, que no se puede usar el dinero que venga de los fondos internacionales
para pagar el combustible si ya tiene otro fin. O sea, no es solución el tema del crédito de la Asamblea, como ha dicho el gobierno. Totalmente no. Ahora, ellos lo quieren disimular, lo quieren disfrazar, pero ok, aprobando esos créditos van a generar divisas en el país para que estas divisas se puedan usar en el exterior y pagar la importación del combustible, de gasolina. Pero a ver, siendo lógicos, ayer se aprobó uno de estos programas de 75 millones de dólares. Ya, se aprueba y se usa estas divisas. Hasta su ejecución de todo el proyecto, no sé cuánto pasará, no va a ser menos de 6 meses, y va a ser de 75 millones de divisas, solamente un proyecto. A la semana necesitamos 60 millones de dólares para abastecer la gasolina interna. Así que lo que quieren decir es que no se va a usar para que la vía de las divisas sea mejor, se circule mejor, es otra mentira, otra falacia justamente que quiere el gobierno para, como tú dices, usar estos créditos para usarlos de otra manera. Como igual, usando las palabras de Andrónico Rodríguez, él menciona que se han probado todos estos créditos y solamente se han ejecutado 35 o 40% de ellos. Y el resto del dinero y el resto de la ejecución hasta ahora no se ha visto. Y es así que el gobierno quiere disfrazar esta medida para poder seguir robando y ser corrupto. Bien, ya lo ha dicho una de las diputadas o senadoras de CCE, creo que salió, y dice, a ver, pero hay 2.000 millones de dólares que no se han utilizado, de los 4.000, porque no solo se ha tenido la aceptación de créditos en dólares, incluso has recordado que estos créditos eran en euros, ¿no es verdad? Y que mucha plata no se ha ejecutado. Entonces, ahí una vez más sale y resalta que el gobierno no hace un buen manejo de estos recursos y que la economía está como está. ¿Qué más ha habido en el acuerdo que se puede comentar de ayer? Bueno, querido Delfo, no solamente en el acuerdo del día de ayer, sino también el paquete de 10 medidas lanzadas por Luis Arce, el día de ayer lo propio, dentro de las conclusiones a las que se llegó bajo la venia de quienes participaron, que también estuvieron ahí candidatos opositores, como por ejemplo Chi Yung-chung, Manfred Reyes Villa. Dentro de la reunión que sostuvieron el día de ayer acordaron que se garantiza las elecciones y que el gobierno tiene que terminar el mandato, cosas que creo que ni siquiera se tendrían que haber tocado dentro de una reunión en la que se tenía que hablar estrictamente sobre la crisis de combustible que están viviendo los bolivianos de a pie. Y se supone que tienen que hablar de soluciones, ¿no? Exactamente. Y creo que no ha salido una solución, no para el problema, sí, para lo actual, quiero decir, no hay solución. Es meramente enunciativo todo lo que han estado haciendo hasta el día de hoy. Y podemos ver esta tendencia de solamente dar medidas enunciativas, es decir, tratar de seguirle dando vueltas al asunto y solamente soltar palabrerío y demagogia. Desde el anuncio de Armin Dorgaten, cuando el presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, cuando admitió que YPFB ya no tenía la capacidad de poder abastecer la demanda de combustibles en Bolivia debido a la falta de divisas. Si bien ese momento fue un punto de inflexión porque se le admitió a la ciudadanía el fracaso de YPFB en el abastecimiento de combustibles a la población boliviana, creo que también fue un momento en el que los miembros del gobierno comenzaron a decir, bueno, miren, ok, sí, el problema está acá, pero fue una declaración de intenciones en la que mostraron que realmente no les importa y no tienen ideas para solucionarlo. Entonces es bastante grave porque los efectos, como mencioné hace un momento, en cadena de la escasez de combustibles pueden derivar incluso en crisis de alimentos, porque se está dejando desabastecido al sector del agro, se está dejando desabastecido al sector de la minería, se está dejando desabastecidos a los sectores productivos y exportadores, aparte de que también se están aplicando prohibiciones a las exportaciones. En el momento en el que más se necesita que los privados en Bolivia exporten para traer divisas al país. Entonces el efecto en cadena es nocivo y a día de hoy ya se está empezando a pagar el precio real por la gasolina en el mercado negro, porque ya se está empezando a vender debido nuevamente menciono, la gasolina más costosa es la gasolina que no hay
y cuando existe demasiada demanda de algo y no hay oferta, empiezan a venderla más caro. A día de hoy ya puedes encontrar gasolina comprando el litro a 8, 10, 12 o 14 bolivianos. Yo sí estoy de acuerdo justamente que han tocado temas de las elecciones, pero creo que no convertían para nada el problema de hoy. Justamente, como mencionaba Rodrigo, han aprovechado eso para meter temas que no convertían el problema actual, y también han aprovechado, en la medida 8, añadir un tema el cual está siendo bastante discutido en la Asamblea, que es justamente aprobar proyectos de ley respecto a la preclusión y el financiamiento del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP. Justamente su financiamiento. Un tema bastante ahorita debatido en la Asamblea, y han aprovechado para meternos eso. Aprovechar justamente la crisis actual para tocar temas que en su momento van a ser bastante cuestionados. Así que la medida de ayer que han tomado todas las autoridades que han asistido ahí ha sido ineficiente y ha sido innecesaria y totalmente no generó absolutamente nada. Bien, ahora hablaremos ya para cerrar, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Por ahí están las soluciones en el aire, ¿no es cierto? La gente ha venido hablando todo este tiempo de esas posibles soluciones. Entre ellas es, ¿vamos a dejar de subvencionar los combustibles? ¿Sí, no? Y si es sí, ¿cómo? ¿A quiénes? Los momentos. Para mí, esta debía ser la discusión ayer de manera muy puntual. Sí, totalmente. Por ejemplo, o sea, dice, presidente, usted diga, ¿usted va a seguir subvencionando los combustibles? ¿Sí o no? Si él dice no o dice sí, la respuesta vendrá. Nosotros consideramos que debía haber esta solución, nosotros como la CAO, como la Federación de Empresarios, que no están invitados, pero ahí la oposición, por ejemplo, podía llevar propuestas que me parece que era el momento adecuado. La oposición ha decidido no ir. A mí me parece que ese fue un error, pero es mi opinión, porque ahí se le puede decir esto: ¿sabe qué, señor presidente? Usted reduzca el tamaño del sector público. ¿Sabe qué, señor presidente? Usted empieza a decirnos y a reevaluar, o si va a reevaluar o no los subsidios. Señor presidente, usted debe decirnos si va a mejorar o no la eficiencia de las empresas estatales. ¿Qué va a hacer con estas empresas estatales? ¿Qué va a hacer con el déficit fiscal? Y le han dicho de alguna, creo que Chifue le dijo, ¿sabe que usted es candidato o es presidente? Porque no puede ser candidato o presidente. Sí, porque a ver, si es candidato, deje la presidencia, ¿no? Porque ese presidente va a actuar en función de su candidatura y no en función del problema y la solución de esta crisis que le ha generado este propio gobierno. Entonces, Luis Arce, que diga, si va a ser candidato o va a ser presidente. Totalmente antidemocrático, ¿vale? Claro, pero además, por fin, esas cosas, y que salga ahí, dígalo, no, diga de frente, va a ser o no. Pero no nos venga con que no, sí o no. Punto. ¿Va a ser candidato o va a ser presidente? Porque si va a ser candidato, otra es la figura y otro es el tratamiento. Si usted va a ser presidente, también es otro el tratamiento. Porque si va a ser presidente, dedíquese a estos temas, a dar respuesta, a fortalecer, por ejemplo, a la empresa privada, ver qué se puede hacer para tener la posibilidad de generar inclusive algunos créditos, porque este es un problema de todos. Hasta agosto, si no pasa nada, la segunda vuelta, octubre. En noviembre recién va a haber cambio de timón. Sí, hasta noviembre, ¿no? En realidad todo este año, ¿qué va a pasar con los bolivianos? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con las subvenciones? O sea, eso debía hablarse el día de ayer, pero se ha hablado cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo digo, hemos mencionado algunas soluciones. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿por dónde pasa el tema de estas posibles soluciones, propuestas que se están dando para ir cerrando la idea? Claro, yo te voy a hablar de justamente dos soluciones centrales que se ha ido tocando por el tema de la oposición, igual varios estudiosos justamente en el área. Primero, sí es quitar la subvención, pero cruelmente es una medida que se tenía que haber sido con el tiempo y haber sido de manera gradual en la anterior década hasta el presente, pero no hay dónde perder que se tiene que quitar la subvención, porque primero, la subvención no puede ser eterna en un país, nunca, porque justamente es más si se trata de un recurso natural no renovable. Ahora, para que se pueda subvencionar un país, se tiene que producir la suficiente cantidad de hidrocarburos para satisfacer la demanda interna y también para generar un insumo para poder exportar y así ganar justamente. Cosa que no hay, ¿no? Cosa que aclaramos que ya no hay.
Por eso ya no puede ser eterna. Es así que la subvención se debe quitar y también buscar nuevas áreas, nuevas opciones energéticas para justamente eliminar esta necesidad de combustible en el país. Incluso ahora se puede hacer quitar la subvención gradual hasta que se vaya el gobierno, o gradual hasta que culmine el año. Ver, por ejemplo, se decía ahí que solo se subvencione al sector público, digamos, a la población más vulnerable, e incluso que se siga subvencionando a la empresa privada, digamos, ¿no? Etcétera. Por ahí incluso escuché a alguien decir, por ejemplo, en el tema de la minería, los cooperativistas auríferos son los que menos pagan impuestos y los que se benefician hartísimo con el tema de subvención de combustible. Entonces, esas cosas habría que nivelar, esas cosas habría que ver puntualmente, pero creo que no hay. Pero coincido, o sea, la primera es quitar la subvención. Hablaremos de la subvención, cómo y a quiénes. Pero exacto, de una manera gradual o enfocada justamente a una población. Como se dice, buscan quitar la subvención a las personas más beneficiadas y que no necesitan la subvención, y también justamente la población que mencionabas, y que siga por el momento y no subiendo mucho a la población más vulnerable, que en este caso sí afectaría demasiado al modo de vivir de un taxista, de alguien que maneje micro. Un micrero, está bien. Para comenzar, que está 12 horas haciendo filas, para comenzar que elevar casi al doble su ingreso o el pago de la gasolina afectaría su modo de vida, porque justamente su subsistencia es el taxi. Y es por eso que algunos autoridades como Juan Quispe, el presidente de Transporte Pesado, está de acuerdo de quitar la subvención, porque ellos, al pagar ya el precio internacional de diésel, ya están acostumbrados a pagar a 11 bolivianos con punto 50. Así que creo que una primera medida es quitar la subvención, pero de una manera gradual y viendo a qué poblaciones es la más estratégica para no vulnerar los derechos así de todos los ciudadanos o de los ciudadanos. Bien. La segunda medida que yo te quería mencionar es justamente igual algo que mencionaba Tuto Quiroga y otros candidatos, igual que me parece bastante lógico, es que se dé la libre importación del combustible a privados. Esto ya se permitió en diciembre de 2024, pero ahora está repleto de burocracia. Hay 32 requisitos para que se pueda permitir esto. Otra tomadura de pelo fue esa. Exacto. Claro. Esto está regulado por el Estado. Los impuestos a los aranceles son demasiado altos y también prohíben a los surtidores importar su propio combustible. Esto al empresario privado le ha desmotivado estas restricciones para poder importar el combustible que ahora necesitamos. Y eso debían decirle ayer en la reunión al presidente. Totalmente. ¿No? Alguien debe llevar esa voz, de acuerdo, vamos. Exacto. Las dos medidas que quería tocar es eso, la libre importación y restricciones. No sé si Rodrigo quiere tocar otro tema. Algo más, posibles soluciones, estamos dando vueltas, y esto no es una idea de nosotros. Yo creo que la gente, todo el mundo lo va agarrando estas ideas, la posición de los empresarios. Tampoco hay mucha ciencia en esto, solo falta voluntad política. Sí, querido Delfo, bueno, retomo justamente lo que mencionabas. ¿Qué puede pasar hasta noviembre? Yo creo que hasta noviembre nos podemos morir de hambre. Y eso es una gran realidad. En lo personal considero que el momento para poder quitar la subvención de manera gradual lamentablemente ya pasó. Creo que estamos en una situación en la que es de shock. Es de shock. O sea, hay que quitar a este sector toda la subvención y chao, y este otro sector no. ¿Así? Probablemente. No creo que lo más prudente tal vez sería quitar la subvención al diésel, empezando con eso. Se puede... ¿Pero para todos? Creo que se puede sectorizar el quitar la subvención. Sin embargo, la situación en este momento es crítica. Eso no terminaría de solucionar el problema del desabastecimiento porque de manera simple y clara el gobierno en este momento ya no tiene dinero. Y creo que eso es algo que también la gente tiene que entender y que tiene que quedar muy claro para todos. Es que en algún momento, más temprano que tarde, la subvención se va a tener que quitar. Y sí, el reajuste va a ser doloroso, en realidad ya nos está doliendo. Hubiese dolido menos si se hubiese realizado en su momento y se podría haber realizado de manera gradual. Sin embargo, es algo a lo que al final el mercado, la sociedad, la gente se termina adaptando porque va a ser algo que
lamentablemente no va a afectar solamente a las clases más vulnerables. En Bolivia existe una gran cantidad de empresas privadas que yo considero que son víctimas de la subvención porque su balanza de costos solamente les resulta positiva gracias a la subvención del combustible. En el momento en el que se deje de subvencionar el combustible, estas empresas no van a poder sostenerse o les va a costar demasiado. Y lamentablemente es algo con lo que el gobierno ha terminado por malacostumbrarnos, que creo que esa es la verdadera palabra. El reajuste se tiene que hacer. Va a ser doloroso, va a ser difícil, lógicamente, pero creo que es algo necesario. Ahora bien, dentro de soluciones a corto plazo, porque no estoy muy seguro de si realmente se vaya a quitar la subvención antes de las elecciones de agosto. ¿Y sabes por qué? Les restaría votos. No, eso. Porque tienes un presidente candidato. Exacto. ¿No es verdad? Entonces tienes un presidente que no va a tomar decisiones, que tiene que asumirlas y tomarlas como primera autoridad del Estado. Tiene que tomar. Son medidas de shock, sí, tiene que reunirse con los sectores porque no hay otra, o sea que hay un bien mayor. No lo va a hacer porque es candidato, porque tú has dicho y acabas de decirlo con claridad, va a tener menos votos. Entonces nos están mareando la perdiz, están jugando, están haciendo malabarismo. Pues me decía un amigo Camba, para allá más difícil que hacer el amor parado en hamaca, me decía. No se puede, pues. A ver, usted haga el amor parado en hamaca. Y dice, sí, es difícil la economía, hay que tomar medidas muy, muy serias. Y lo de ayer ha sido, creo, una pérdida de oportunidad para poner estos puntos sobre las sillas y salir a decir que no, el presidente es candidato, entonces no haga, este es un pobre señor que no es presidente, este es un pobre candidato, ¿no es cierto?, masista, que está haciendo política, y si nos va a joder la vida, nos va a joder la vida, y si va a seguir jodiéndonos con su manejo económico, así nomás es. Pero debía haber esa claridad, que de alguna manera sabemos, ¿no es verdad? Pero ahora todavía hay eso, ¿no?, que no sé qué y no sé cuánto. Perdón, te corté ahí, sigue exponiendo. Bueno, dentro de lo que son las soluciones más a corto plazo, creo que se le tiene que dar libertad absoluta al sector privado para poder importar combustibles. De acuerdo. Tanto diésel como gasolina, ellos ya verán qué es lo que les sale más rentable, que yo creo que el diésel, porque es lo que pueden vender justamente a otros sectores productivos, al agro, a la minería. En cambio, la gasolina lo dudo mucho, porque el grueso de la población, la mayor parte de la población va a seguir prefiriendo comprar gasolina subsidiada a comprar la gasolina importada por privados. Lógicamente, van a ser pocos los que van a querer pagar un precio más elevado. También se tiene que liberalizar por completo las exportaciones. En este momento necesitamos el ingreso de divisas y la liberación de exportaciones es algo que se le tendría que obligar al gobierno en esta coyuntura y al contrario, en este momento se le están poniendo trabas a muchos sectores en lo que respecta a su exportación, al sector de la carne, por ejemplo, a los soyeros. Creo también que los candidatos tendrían que dar propuestas claras y especificar su postura respecto a este tema, porque es un tema sumamente relevante de cara a quién vaya a ser el presidente en el próximo ciclo de Bolivia. Y ahí, perdón, yo veo en dos etapas, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Una es, hay que exigirle al gobierno que tome medidas claras y puntuales, y esa claridad tiene que venir de la oposición, me parece, en este tiempo hasta que cambie el gobierno. Ese es un elemento. Y la otra propuesta que ya vendrán los candidatos de la oposición es decir, cómo cambias el modelo económico, etcétera, ya para estabilizar la economía a largo plazo. Exacto. Solo esos dos temas. Y bueno, para concluir, y esto ya sería una medida que considero a largo plazo y que espero en algún momento pueda llegar a cumplirse, en Bolivia se tiene que comenzar a producir combustibles. Y creo que eso solamente se va a poder lograr de la mano del sector privado. YPFB ha tenido ya 2 décadas para poder cumplir con esta tarea, era uno de sus objetivos, no lo han logrado, al contrario, a día de hoy no pueden ni abastecer la demanda interna mediante importaciones. El 80% del diésel es importado, que se refinerías, hay algo que hacer con nuestras refinerías. Exactamente, ¿no? Y el 50% de la gasolina que consumimos en Bolivia también es importada. Entonces, es necesario producir combustibles en Bolivia. No es lógico que un país en el que sí tenemos gas, sí tenemos petróleo, porque eso es algo que se tiene que entender, solo que no estamos pudiendo sacarlo, tenga que importar cantidades tan grandes de combustible y no pueda mantener ni siquiera su consumo interno. Bien. Para concluir justamente con el tema que decía Rodrigo,
medidas a mediano plazo o largo plazo. Me gustó mucho la idea que dijo de que Bolivia tiene que empezar a hacer mediante la empresa privada combustible. Me gustó demasiado, lo había pensado demasiado. Pero yo igual pienso que estas medidas de corto plazo igual no van a poder solucionar de raíz este problema, ya que la libre importación va a tardar un buen tiempo para poder satisfacer los 60 millones de dólares que necesitas por semana para abastecer la demanda interna de combustible. Yo creo que cruelmente igual tenemos que acudir a un préstamo internacional, esto ya mediano y lejano plazo. No, pero, a ver, si hoy el presidente se pone en campaña para generar algún crédito para llegar en buenas condiciones en este periodo preelectoral, que lo haga. Y si por ahí, por un tema ideológico, no quiere ir al Fondo Monetario Internacional, no sé, exacto, China que le dé la mano, ¿no es cierto? Los hijos de Putin pueden ayudarnos, ¿verdad? Entonces, pero claro, así de simple es, no hay otra. Y lo que tú has dicho, me parece, lo que Diego ha dicho es central. No se puede malversar fondos, no nos mientan, no nos engañen, no nos vean la cara de tontos. La plata de los 1.600 millones de dólares que tiene que aprobar la Asamblea y que está pidiendo desde, no sé, hace mucho tiempo atrás, y es el pretexto y fundamento de todas las estupideces del gobierno, es para otra cosa. Tienen nombre y apellido. De los 1.600 tiene que ir a tal proyecto, a tal otro proyecto y a tal otro proyecto. No se va a utilizar para eso. Necesitamos ya algún organismo, llámale a Putin, ¿no? Llámale a China, pues si es un tema ideológico, y si no, vaya al Fondo Monetario Internacional, hagan algo desde ese tiempo. Es que, ¿saben qué? Y con esto termino. Me dicen que es la primera vez que en Bolivia se ha dado esto de la falta de combustible. Ni en la época de Hernán Siles Suazo, que era rudísima, sí, muy parecida ahora, pero nunca faltó combustible. Ahora hemos llegado a esos niveles, por lo tanto tenemos que hacer medidas de shock, y este gobierno, como va a ser candidato, quiere mostrar que todo está bonito. Bueno, sí, bonito y barato está todo aquí, y es mentira. Bueno, justamente eso, por imperia propia, obviamente, por mi edad no he vivido más de otra situación caótica en el combustible, pero lo que mencionan justamente como papás, mis familiares, es que nunca se vio una situación tan extrema de escasez de combustible. Me olvidaba, somos diferentes. Bueno. ¿Sabe qué? Tiene 22 años. ¿Sí? Sí. 22. Sí, sí. Yo tengo 25. Pero bueno, terminamos cerrando la idea. Si da la vuelta de 25, ya se puede imaginar. Antes que me pierda de eso, justamente este préstamo tiene que ser con finalidad de cubrir la demanda interna del combustible y no darle otra finalidad y así no cometer el delito de malversación. Que sean programas de interés muy bajos, que sean pagables, porque justamente los créditos que sacó Morales eran impagables de rápido desembolso, que hasta el día de hoy seguimos pagando. Y la segunda medida a largo plazo es que el problema no se quede ahí, que se realice una investigación ya con el gobierno de turno que siga, que se vea dónde está el dinero que se ha exportado, dónde está el dinero que se tenía que pagar o se tenía para pagar el combustible, dónde está el dinero de los préstamos internacionales que no se han ejecutado, dónde está todo este dinero y dónde están los dólares en Bolivia. Que se haga una investigación con el gobierno de turno que esté, pero que este problema no quede ahí y que justamente no acabe en los bolsillos de pocos. Esas serían mis medidas a largo plazo justamente para ir cerrando el tema. Gracias. Mire, este es un programa de jóvenes. Los jóvenes opinan así. Los jóvenes tienen un criterio y una idea formada también. O sea, no crea que aquí los jóvenes no están esperando oportunidades. Algún rato vamos a hablar de esto, de las oportunidades hacia los jóvenes, pero ojalá este gobierno tome estas medidas que son en conjunto medidas que tienen que dar una solución integral, momentánea, de acuerdo, momentánea, hasta que se lleve adelante las elecciones. Algo va a ser. Vamos a seguir, a ver, el que vayamos a trabajar en horario continuo va a aparecer los dólares y los combustibles. A ver. La aplicación es más que nada. No nos tomen el pelo, o sea, hay cosas más importantes que hacer y hay entre algunos temas importantes para hacer, los hemos hablado acá con nuestros jóvenes en Modo Futuro. Gracias, Rodrigo, gracias, Diego. ¿Algo más para cerrar? Adelante, el minuto está abierto.
Bueno, para despedirme, mucha fuerza a todos los bolivianos, a toda la población boliviana en este día en particular, mucha fuerza a todos los padres que a día de hoy, que siempre batallaron y que, bueno, actualmente tienen que batallar el doble por seguir sacando adelante a sus familias. Tengo fe en que en algún momento vamos a salir de esto y, bueno, le deseo todo lo mejor a los padres que nos están viendo. Bien. Bueno, Diego. de mí un poco va a ser larga la clausura, justamente métale. recalcando puntos muy importantes. Pero primero sí, dar la fuerza, dar el apoyo, porque nos vienen unas semanas muy difíciles. Justamente estamos pasando la primera semana de crisis energética. Cuando pasemos justamente a la siguiente etapa, que va a ser que los alimentos no van a llegar La crisis alimentaria. a la canasta familiar, no van a llegar a tu mesa, ahí vamos a estar doblemente de fregados. Así que mucha fuerza para lo que está pasando y lo que sigue. Pero para ir cebando, justamente tenía puntos muy puntuales, pero por la redundancia. No, avanti. Primero, no debemos olvidar que todo lo que está pasando, es de la culpa del partido que estuvo en el poder esos 20 o más años, que en especial es el partido del MAS. En fundamental, el personaje de Evo Morales y Luis Arce Catacora. Justamente no tenemos gas, no tenemos gasolina, diésel, no tenemos dólares por culpa de ellos y por culpa del partido justamente del MAS. No podemos pagar ya la subvención, no podemos pagar el gas, la gasolina importada a Bolivia, y seguimos pagando las deudas justamente que sacó Morales en su gobierno hasta el día de hoy. No tenemos que olvidar justamente eso hasta el momento de la votación que se den en las elecciones generales este año. Ahora, justamente como mencionaba, claramente tenemos que acudir a una instancia internacional para poder prestarnos créditos y las divisas, pero recalcando lo que mencionaba antes, este crédito sí tiene que tener la finalidad de que va a abastecer la demanda interna del combustible, tiene que ser con intereses bajos, tiene que ser a largo plazo, justamente porque no podemos pagar ahora un crédito de esta magnitud, y también tiene que ser pagable, justamente no como los créditos que sacaron, especialmente Evo Morales. Ahora, se tiene que dar la libre importación de privados sin restricción. Y también hacer esta investigación que mencionaba, porque esto no se puede acabar así, de que hay gasolina al día siguiente y todo se olvida. Se tiene que ver qué ha pasado con este dinero, de los créditos, del dinero que se ha ganado exportando y dónde están los dólares justamente. Y también buscar un cambio de matriz energético para las futuras generaciones que nos prosiguen. Con esto se daría Delfo y de nuevo mucha fuerza a todas las familias que, obviamente, que tal vez algunas la pasen muy mal, a unas peores. Así que obviamente mucha fuerza para lo que sigue. Bien, ya lo han dicho todo, me sumo. Ojalá se tenga la madurez, entre todos también, madurez y responsabilidad también a la oposición, porque la oposición no puede alegrarse que le esté yendo mal a Arce, porque nos va a todos los bolivianos como en feria, a todos, ¿no es cierto? Entonces es bueno que pongamos las barbas en remojo. Nada más. Y en uno de los temas que ha mencionado Diego, hay que diversificar, hay que apoyar a los empresarios privados, y en esa diversificación soy el primer convencido, por lo menos aquí en Sucre ando hablando del proyecto Cusco, Sucre, Potosí y Uyuni. El tema, habrán otros proyectos, pero el tema del turismo, aunque no crean, es una de las posibles soluciones también o propuestas al menos para generar recursos económicos. Alguien decía que el tema del turismo en Bolivia puede generar más recursos que el oro. Y atrae divisas. Y por supuesto que sí. Se les quiere un montón. Nada más, llegamos al final. Gracias a Rodrigo y gracias a Diego. Sí, será hasta un próximo encuentro. Se les quiere un montón. Chao.